poder sublimar las problemáticas que todos nos enfrentamos y que no sabemos resolver a nivel personal, tal vez es una manera de ponerlas en el escenario y de hablar de problemáticas de manera metafórica, de manera poética, de manera bella. Eso es algo que a mí me sigue fascinando en el teatro. Bueno, estamos con Boris Schweman, quien es director de teatro y actor. Boris, bienvenido. Y yo agrego maestro. Maestro, traductor, Sí. mil usos en el teatro, efectivamente. Es lo que me gusta. ¿Qué? ¿Naciste en un teatro? No, fíjate que ¿Casi no, o qué? no, empecé en la prepa como mucha gente y de ahí estudié otras cosas y me disgustaba tanto lo que estaba estudiando que desde entonces hacía teatro y cuando tuve la oportunidad de ser objetor de conciencia en Francia para no hacer mi servicio militar porque pues aborrecía el asunto y la idea de pasarme un año ahí en la caserna, Sí. entré de objetor en una asociación de teatro donde empecé ahí a formarme realmente. Y a ver. Exactamente, a ver sobre todo. Oye, Boris, ¿cómo es la infancia de un personaje como tú que luego irrumpe de manera tan atractiva, que tienes tantos alumnos y alumnas, cuando eras el niño que iba al college, ¿cómo se llama? Ahí en París, y que tenías que ser a 6, 7 años de edad, 8 años de edad? ¿Cómo era la vida? Pues bastante agradable, me la pasé en distintas partes de Francia por Sí. el trabajo de mi padre y vivimos en distintas partes. ¿En qué trabajaba tu padre? Comercio. Comercio. Mi madre también, de hecho, trabajaba en esto y como que no soy de una familia de teatro, entré ahí por puro gusto, por pura Oye, ¿y tu intuición. familia te vio hacer teatro o no? Claro. Bueno, pues, de eso hablaremos más adelante. en los ¿va? Que me- primeros tiempos, pero también aquí en México. Ah, ese está muy bien, ¿no? Oye, cuando esta decisión que uno tiene, por lo menos en México, en cuanto al proceso escolar, que terminas la preparatoria y de repente dices, desde el segundo año de preparatoria ya estás sufriendo porque dices, ¿a qué área me meto? ¿Y qué pasó contigo? ¿Estudiaste una carrera? Pues era yo muy joven, salí de la preparatoria a los 16 y medio, No. y pues vivíamos en un pueblito, lejos de todo, entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? Lo que quiero es ir a estudiar a París, no sé todavía qué, pero a París. Y me propuso una escuela de comercio internacional, administración de empresas, y dije, va, está bien, Oye, porque que en el tenía un fondo era un año. futuro, ¿no? Uno imaginaba que era un futuro, ¿no? Exacto, pues también abre muchas puertas y todo, pero como que pues no, era un poquito rebelde para hacer ese tipo de cosas. No aguantaba bien la corbata que desde tan temprana edad llevaban mis compañeros de generación, entonces pues me la pasé muy bien cuando estuvimos en Londres, cuando estuvimos en Alemania estudiando, siempre me ha gustado mucho viajar y hablar distintos idiomas, entonces creo que por esto ya me fui a hacer otras cosas. ¿Cuál fue el saliendo primer de la idioma que escuela. aprendiste después del El francés? italiano, porque mi abuelo era italiano. ¿Tienes tipo? ¿Cómo? Tienes tipo. como Algo. dicen. Sí, lo sé, te lo habrán dicho. Más italiano que de francés. Más creo. italiano que de francés, Sí, sin sí, la sí. menor duda. Oye, y aprendiste italiano, francés y... Inglés, alemán, y llegué aquí a México a aprender el español porque pues no lo hablaba y empecé a dirigir desde que llegué en el 89 en Jalapa, en la Facultad de Teatro, y ahí Está tan bonita, ¿no? inventé Esa. un idioma para dirigir. De señas y 20 cosas. Italo-español y señas, un poquito de todo. Oye, la parte, Boris, que corresponde a esta parte en donde no me quedo en comercio internacional, no me quedo en la administración de empresas. ¿Qué pasa contigo? ¿En tu casa qué te dicen? ¿O tú mismo qué dices? ¿Me voy o qué hazo? No, pues fueron realmente muy abiertos y me Sí, apoyaron claro, muchísimo claro. en todo lo que hice, y hasta de los 20 a los 25 años trabajé en un teatro cerca de París, programando, administrando, tallereando, aprendiendo, actuando, empezando a dirigir, y después de 5 años me dije, es que no quiero hacer esto toda la vida, y seguía con ganas de descubrir el mundo. ¿Y cómo caíste al teatro, por cierto? Ese de a los 20 años. Pues te digo, porque no quería hacer mi servicio militar y me busqué cualquier asociación que fuera de algo que me gustara más, y pues caí en un ¿Y así teatro. se puede evitar el servicio militar? Fue a partir de que pasó Mitterrand en el 81. Antes el servicio militar en Francia era obligatorio durante un año, claro. Y a partir de ese entonces pudiste hacer la objeción de conciencia que te obligaba a hacer 2 años de servicio civil en lugar de un año. Pero pues yo me la pasé maravilloso. Oye, porque pero aprendí un oficio realmente. Oye, Boris, suena interesantísimo eso, ¿no? Claro. Pues,
es una práctica realmente Claro. maravillosa. De hecho, cuando terminé mi escuela, que había 4 meses que hacer en una empresa, que todos mis compañeros se iban al banco de fulano a tal empresa, yo me fui de gentil organizador en el Club Med en Túnez y entonces pues me la pasé payaseando durante 4 meses y también fue los inicios. Oye, haciendo teatro. Exactamente. Payaseando. Exactamente. Oye, a ver, Italia, Alemania, Londres, que son, híjole, son ciudades, Roma y todo, son ciudades muy atractivas que me imagino para alguien 20, 22, 23 años es una maravilla, ¿no? Pues es una maravilla. Ahora como que siento que es otra vida, que está muy en el pasado y la verdad cada vez que descubro un nuevo país americano me encanta porque ya he viajado en muchas partes del norte al sur y es un placer y me siento como mucho más en casa, la verdad, aquí que cuando regreso. Es una discusión buenísima esa que ahorita soltaste, Boris, porque digamos, uno va a Europa y se encuentra con el pasado y como que dice, ¿y aquí dónde anda el futuro? ¿Cómo le hacemos? Que nadie se nos ofenda, ¿no? Pues es que es eso, o sea, es un museo, realmente es maravilloso. Tú te paseas en París, te paseas en muchas ciudades de Europa y son bellísimas, pero sientes que estás en un museo. ¿Qué tienes que aportar ahí? Viendo el regreso del fascismo, viendo el regreso de la xenofobia, que son cosas absolutamente terribles que ya me están afectando cuando salí de allá, pero que ahora están peores. Y llegué aquí, no sabía que me iba a quedar. O sea, vine con una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, 10 meses, que se convirtieron en 20 meses, y sentí que aquí aportaba algo. Que allá no hubiera aportado. Te dio tiempo, la historia te ha dado la razón. A ver, digamos, conseguiste una beca, la pregunta es, uno busca la beca, pero uno también busca el país donde quiere ir con la beca. A veces te dicen que ¿no? Y dices, bueno, sí, no, sí. ¿Cuál fue el caso este? Pues mira, el país que busqué fue Colombia, porque había oído del TEC de Cali, del Teatro de Bogotá también, muy importante, de todo este movimiento de creación colectiva de los 70s, 80s en Colombia, y la pedí para Colombia, y me vieron llegar así con cara de espanto, diciéndome, pero señora, hay una guerra allá, se da usted cuenta. Entonces las únicas becas que daban era México, para teatro era México, Argentina y Brasil, y entonces me lo pensé y dije, no, pues México está más cerca, y además tenía amigas mexicanas en París con las que me la había pasado maravilloso en los últimos años. Entonces me dije, no, pues ahí fue mucho más fácil llegar, conectarme con la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana en Jalapa, donde llegué y viví casi 9 años. ¿Era tu primer viaje a México? Sí. ¿Y venías en el avión de Air France? Vine el día de mis 25 años. El día que cumpliste 25 años. ¿Qué día fue? Simbólico. ¿Qué día fue? El 5 de noviembre del 89. Oye, ¿te asomaste y viste el tamaño de eso y qué dijiste? ¿A dónde voy? Me gusta. Me recibieron con un pollo con mole, o sea, entonces, fue así como increíble. Me recibió Norma Angélica en su casa con su mamá, me vino a buscar al aeropuerto y pues son recuerdos maravillosos de estos primeros años. Me fui luego a Casi Jalapa. Que al día siguiente o a los 2 días. A la semana me quedé aquí conociendo un poquito, turisteando y luego me fui luego a Jalapa y de ahí pues me la pasé viviendo allá en Cuernavaca, en Saltillo, en muchas otras partes donde tuve el gusto de trabajar y de moverme cada vez que puedo. Boris, ¿qué fue lo que fuiste encontrando en materia teatral? O sea, tú venías de un teatro que uno supondría desde acá muy desarrollado, como el inglés, incluso como un teatro neoyorquino, más allá. El alemán, yo venía muy italiano, alemanizado, ¿no? de Heiner Müller, de muchos autores de allá. ¿Qué fue lo que empezaste a encontrar de teatro aquí en México? ¿Qué ibas viendo? Pues mira, como te decía, que podía aportar algo. Lo primero no fue quedarme por el teatro, fue quedarme por el país, por la gente que me empecé a encontrar, por todos los amigos que me empecé a hacer tan rápidamente, y eso me encantó y me sentí como muy bien acogido, muy en casa. Me gustó Jalapa, me gustó empezar a involucrarme con todos los teatristas jalapeñas que me empezaron a pedir que dirigir en una institución, algo independiente. Me cayó un teatro en las manos de repente, que era un viejo cine porno que estaba cerrado en el mero centro de Jalapa y que tuvimos durante 3 años y que se volvió un teatro muy interesante. Entonces, no sé por qué me han caído teatros en las manos de manera un poco milagrosa. Desde los 20 años. Desde los 20 años, y es algo que no he buscado, que ha sucedido así. Entonces, pues eso es lo que me atrajo y sentir otra vez que podía, o sea,
algún periodista en Quebec, donde he trabajado muchísimo, me ha dicho que era un pollero de dramaturgia, y eso fue, creo que, el mejor cumplido que me han hecho, ¿no? De estar pues traduciendo, trayendo dramaturgias que conozco, que primero eran italianas, francesas, alemanas, y luego quebequenses, que he desarrollado muchísimo trabajo con Quebec, luego exportar las mexicanas en francés, que empecé a traducir y que también llevé a Quebec, presentándolos en lecturas, en puestas en escenas que dirigí allá, llevando a Francia también otros proyectos, y puedo ver la calidad. Entonces, y siempre un extranjero llega a México y dice, ¿a poco hacen teatro aquí? O sea, y yo llegué un poco con esta idea, y te das cuenta que pues hay miles de expresiones teatrales. Oye, en Boris, México. a ver, viene esa otra parte de un poco como de hacer ya el trabajo, distinguir las cosas, seleccionar las obras. Y de repente a lo mejor tú, Boris, tienes 20 cosas en la cabeza, una alemana, que no sé qué, pero tienes que pensar, y esto aquí donde estoy en Jalapa, aquí donde estoy en la Ciudad de México, va, pues para decir el término inevitable, va a pegar, no va a pegar. Ahí, ¿cómo fue dándose todo ese proceso? Mira, el buen teatro, que Sí. sea mexicano, francés, quebecois, alemán, bueno. es universal. Sí, claro. Y aunque estés hablando de tu terruño, las temáticas que me gustan, que estoy abordando en mis obras, que son muy humanas, sociales, de cuestión de género, de cuestión de identidad, de cuestión de tolerancia, pues esas se exportan maravillosamente en todos lados. Y cuando de repente un público mexicano ve una obra escrita en otro lado, pero que le habla de su propia realidad, ahí es donde hace clic. Sí. Y ahí es donde es maravilloso. Y esas mismas obras, poderlas llevar luego a Rusia, a Japón, a Uruguay, y ver que la gente en Rusia se queda impregnada por una obra de un canadiense que habla de la guerra de Yugoslavia, que yo monté con mis actores mexicanos en español, y que se quedan sentados golpeados, y al final te dicen, es que somos armenios. Te dices, ok, qué combinación. ahí es donde estamos completamente conectados, porque la obra habla de genocidios, Sí. ¿no? Entonces, tanto el teatro para niños, para adolescentes, para adultos, porque soy un poco multiusos y me gusta mucho tocar a distintos públicos, es el que me parece que puede viajar muy fácilmente, y lo he comprobado últimamente también con la dramaturgia mexicana, que es cada vez mejor, que cada vez se exporta más, se traduce más, y que está funcionando en muchos otros países del mundo. La parte que tiene que ver con la traducción, hablábamos con Alejandro Sentek hace poco, que es traductor, y entramos en esta discusión de cómo hacer una traducción de una obra de teatro, de un libro, cuando hay características en donde tú finalmente, Boris, acabas traduciendo, y a lo mejor suena muy pomposo lo que voy a decir, acabas siendo casi coautor, ¿no? Claro, eres el autor de la versión en español, o en español de México, además, porque esas obras que he traducido han sido montadas luego en Argentina, en otros países latinoamericanos, que tienen que adaptarlos un poco, pero traducir no es tropicalizar. O sea, eso es lo Claro. que a mí no me gusta. Sí. Pero sí es traduttore en italiano, es traicionar un poco para que la palabra, el ritmo, la poética, las metáforas se traduzcan. Y ahí no estás traduciendo únicamente, obviamente, literalmente. Y el ser actor, el ser director, me permite, creo, ser un traductor que sabe hacia dónde está dirigida la traducción. No hago una traducción literaria, entre comillas, porque esto no funciona. Y creo que justamente ser de teatro, conocer el gesto teatral, el silencio, lo dicho, lo no dicho, la mentira, dentro del idioma original, me permite poderla llevar a otra cultura, pues con contundencia, espero. No, es un trabajo, perdóname, casi quirúrgico. Claro, ¿no? claro. Y luego lo vas trabajando con los actores. Claro, Ahora, todas las exactamente, ahí lo obras, que te iba a decir. hablábamos de Pilar Bolívar hace Sí, rato. claro. Pilar es una precisión a nivel del vocabulario, de tal cosa. Mi personaje sí puede decir esto, pero no puede decir esto. Me cuestiona cada palabra, y es maravilloso, o sea, poder tener esta retroalimentación, porque hacer teatro es trabajar juntos. Oye, a ver, estamos en esta vida multimedia, redes, todo eso. Además, digamos, tú vienes de un país en donde uno intuye que los términos del desarrollo de la cultura están
más en la cotidianidad, que incluso las propias tecnologías pudieran estar más en ello, aunque nos ha tocado en los últimos años una revolución. Toda esta parte, ¿qué piensas? ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa de todo eso en una historia vieja? El cine va a acabar con la televisión, el teatro va a acabar con el cine va a acabar con el teatro, ¿te acuerdas? La televisión va a acabar atrás. Tiene 2000 años que el teatro está muriéndose y ahí está. O sea, ya hay una necesidad de algo distinto. O sea, el hecho de estar frente al actor, de sentirlo en vivo, de ver su sudor real y todo, pues es algo que creo que no se compara con ninguna otra cosa. Y hablo de las artes escénicas en general, la danza, la música, el teatro, el circo, muchas expresiones que se han reinventado, ¿no? Entonces, ahora hay toda una tendencia de teatro efectivamente muy tecnológico, muy de efecto, pero eso también existió antes. O sea, Sarah Bernhardt en la obra de La Divina Ilusión dice, vemos que vuelan con un cable y todos fingimos no ver el cable, ¿no? Hablando de las tecnologías modernas dentro del teatro, y eso al principio del siglo XX. Entonces, a mí me gusta la palabra. A mí me gustan las dramaturgias. Soy un director de actores. Siempre considero que mi oficio de director, mi trabajo de director es ser un puente entre el poeta que escribió la obra y el actor que lo va a decidir interpretar. Y yo soy el vínculo, el puente entre estas dos cosas. Soy más en ese sentido director de actor. Mis puestas en escenas vienen a partir de comprender el texto, de hablar de su texto, del subtexto, de cómo, del gusto por la palabra. Sí. Y siempre les digo a mis actores en México, a mis alumnos, me siento evangelizador brasileño, la verdad, paren de sufrir, paren de sufrir, por favor, porque aquí sí hay una escuela que viene pues de tanta telenovela desde chicos, de que más lloras, más crees que eres buen actor, y no va por ahí. Entonces, efectivamente, ya me metí totalmente a la salsa mexicana y mis gustos son ya mexicanos, y soy orgullosamente mexicano y naturalizado, pero pues ¿ya tienes de nacionalidad? Sí, ya desde hace 10 años. Pero sí siempre hay una distancia, obviamente, de ver que no hay que ilustrar, menos ilustramos, más la palabra cobra fuerza, y a veces ese es el teatro que me gusta, el teatro de pocos elementos, de espacios vacíos, donde el actor viste realmente y su palabra viste todo el imaginario. Y siempre en el teatro, pues es más fácil, creo yo, despertar y desarrollar el imaginario, los sentidos del espectador, que ponerle millones de escenografía o de efectos en escena para ilustrarle lo que debería él ver. Oye, Boris, ¿qué pasó contigo cuando llegaste a México y esto, que es toda una constante en tu vida teatral, de repente ahí en Jalapa dijiste, ¿dónde está la escenografía? Pero esto no es escenografía, esto va a ser así y así. ¿No era un rompimiento, como se dice hoy, de paradigmas, de esquemas, etcétera? ¿O cómo te veían? ¿No te veían como está rompiendo estas tradiciones que tenemos de un teatro tradicional, para decirlo de manera quizá clara? Creo que pues, de alguna manera sí, por eso me vinieron a buscar a distintos actores, distintas instituciones y todo para trabajar con ellos, justamente sintiendo que pues tal vez aportaba algo distinto, del nivel que sea, porque poco a poco obviamente fui pues entendiendo cosas, también me cayeron 20 poco a poco y espero haber progresado un poquito de cómo llegué, pero siempre aprendes en ese oficio, eso es lo maravilloso, y aprendes de jóvenes que de repente están contigo en un nuevo montaje y que traen completamente otra energía, otros pensamientos, otras cosas, y eso es maravilloso. Entonces, sí, muchos me buscan todo el tiempo para pedirme obras, saben que difundo mucha dramaturgia, que me gusta mucho, que la traduzco, que conozco muchos textos de distintas... Sí, que estás al tanto de lo que pasa, Sí, ¿no? pues me gusta leer. Muchos colegas mías luego los escuchaba decir, es que la dramaturgia mexicana es muy mala y todo, y yo simplemente les contesto, pues póngase a leer, maestro, porque quedarse con los clásicos con los que con los que estudiamos, pues no es suficiente. Y la verdad, desde el 2000, creo que un poquito antes, pero del 2000 para acá, y yo te lo digo y te lo afirmo y te lo firmo, hay una excelente dramaturgia mexicana de muchas distintas voces, dramaturgos, dramaturgas, mujeres, interesantísimas, interesantísimos. Es realmente
impresionante. Y me he dado cuenta, ahorita en la mañana me llegó un mail de un alemán que leyó una traducción mía en francés de un texto mexicano que ya fue traducido justamente al alemán y va a ser publicado a partir de la traducción francesa que hizo. O sea, vas dando cuenta cómo al publicar los textos y empezar a circular, se empieza también a hacer bola de nieve. Entonces hay muchos textos que monté hace ya 10, 15, 20 años que ya están montados en distintas partes del país, en México, en otras ciudades, pero también en otros países. Mira. Y eso me tiene muy contento. Oye, a ver, digamos, para el tipo de teatro que haces, no sé si diga bien, no es convencional. ¿Es difícil escoger a los actores? Porque me imagino que te han de tener miedo, pero han de querer estar contigo, ¿no es cierto? Pues, o sea, es muy esta dualidad, sí. ¿no? Paloma Woolrich, no voy a decir quién me lo dijo. Paloma Woolrich cada vez que me ve me dice, ¿y mis notas? Sí, en broma, porque sabe que soy así, no lo suelto y voy a ver todas las funciones y doy notas, insisto, porque me gusta estar en el detalle, me gusta... Pues cada función es distinta, cada función tienes algo que aprender y yo también cambio cosas de mi propio trabajo a medida que van desarrollándose las cosas. Entonces sí, hay mucha gente que me busca. Ahorita acabo de estrenar sábado pasado en la sala Javier Villarrutia una obra de Maribel Carrasco, una maravillosa autora para niños y adolescentes que tenemos en México, Beautiful Julia, y tengo un doble elenco del protagonista, porque hice un casting y no me pude decidir por ninguno de los dos finalistas, y entonces fue doble trabajo para todos, para el resto del elenco y para mí. Para adaptarse todos. Porque son dos, y van a dar funciones porque no me pude decidir. Esa es una gran noticia, ¿eh? Pues yo entiendo que es mucha friega, pero es una gran noticia, ¿eh? Pues es padre también trabajar con gente que no conoces. Sí. Hay nuevas generaciones de actores que salen maravillosos de las escuelas. Entonces, a veces me toca actuar con ellos y conocerlos ahí. A veces me toca dirigirlos. Busco hacer castings cada vez más para mis obras. No es que no me guste trabajar con mis exactores. Algunos están conmigo desde hace muchísimos años y siguen trabajando conmigo. Santino Morán, Majalat Sánchez, Alejandro Morales, los primeros con los que empecé a trabajar en La Compañía de los Endebles cuando tomé La Capilla. Pero no me gustaría quedarme únicamente con los míos. O sea, me parece interesante renovarse, te pone frente a otros retos. En eso pensé. Que te pone otros retos. Exacto. Claro. Te pone otros retos porque no los conoces. Y a los otros ya se conocen las mañas, como luego se dice. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta que digamos, yo entiendo que este país, sobre todo esta ciudad, tiene una cartelera teatral espectacular. Enorme. Yo te diría, de América Latina, creo que Argentina y nosotros, ¿no? Claro. Más o menos. Pero a ver, esta duda, Boris, que seguramente te aparece como director de teatro, como productor, como los reconocimientos que has tenido, el público. ¿Dónde anda el público? ¿Qué alcanzas a ver de toda esta cartelera maravillosa que cada vez me parece tiene obras más interesantes? ¿Qué alcanzas a ver? ¿Dónde anda el público? Pues no creo que hay un público, hay muchos públicos distintos, y cuando el teatro logra conectarse con alguna temática que es necesaria para hoy día en el imaginario de las preocupaciones de la gente, más allá de que si está fulano de tal o dirigido por fulano o de tal autor, porque yo no hago un teatro comercial, hago un teatro contemporáneo que busca atraer nuevos públicos, también el de teatro, obviamente también el que sabe que la compañía está haciendo tales tipos de trabajos con tal estética, aunque también busco renovarme siempre y no hacer nunca la misma puesta en escena, pero hay que ir a buscar ese público. Entonces es a partir de, pues justamente la prensa, la tele, la prensa escrita, la radio, de poder tocar, mira, esta obra habla de identidad en los chavos, en los adolescentes, esta obra habla de bullying, esta obra habla del suicidio, o sea, distintas cosas. Monté una obra el año pasado que era sobre un cáncer de un niño de 10 años, pero es tan bella, es tan poética, es tan divertida, que a mí me permitía pues sacar muchas cosas que han pasado en mi familia, con mis mejores amigos sobre esta temática, pero también poder conectar con un público que quisiera dejarse tocar por esto. No quiero decir que todo el mundo va a querer venir a una obra así, porque dicen, ay, qué feo. Pero hay belleza
todo el teatro habla de muerte, creo, habla de proceso, habla de cosas. Entonces, a mí me gustan las temáticas graves, duras, difíciles, pero los tonos cómicos. Sí. Y entonces, todo lo que busco montar es el humor, la comedia negra, pero tratando de cuestiones graves, de cuestiones de sociedad, y busco en las obras que monto, tanto, si me hablan a mí, estoy seguro que van a encontrar un público, y no las monto porque son tal o cual obra o que está el autor de moda, no, son obras que sé que de alguna manera van a funcionar y van a encontrar un público. El problema, como tú dices, cómo ubicarlas dentro de 300, 400 obras que hay al mismo tiempo. Que hay cotidianamente. Oye, para concluir, a ver, déjame decirte, ¿ha pasado por tu radar mental, como luego se dice, ¿no? La televisión, las series de televisión, de esto que hoy se ha convertido en un boom, ¿no? Pues mira, ha pasado sobre todo, pero como actor. Tal vez me ven una cara rara, entonces he hecho cine de cura, de distintas cosas. Acabo de hacer una película que saldrá este año, donde voy a ser un policía mexicano. Eso me encantó porque cuando tengo cara de policía mexicano, ¿verdad? Pero eso quiere decir que ya me divertí montones haciéndola. Ya te dieron la nacionalidad con eso, ¿eh? Exacto, ¿no? Ya. Y me acaban de llamar para estar en la primera y la segunda serie de La Casa de las Flores y no pude porque tenía estrenos justo en estos momentos y yo fascinado de poder estar en series haciendo esto. Momentos. Cada vez que lo he hecho me he divertido mucho porque también es una nueva experiencia. No, eso todavía no... ¿No te arriesgas? No es que no me arriesgue. Cuando es riesgo, me voy a aventar. Sí, claro. No me lo han propuesto todavía. Mira. O sea que si quieren, adelante, ¿no? Oye, hay buen teatro en México, ¿no? Sí. Y no te lo digo un poco como lugar común, pero sí hay un teatro serio, divertido. Claro. Ahora, el problema es cómo atraer la gente, hacerle ver que hay teatros baratos, hay teatros muy accesibles. Todos buscamos, yo dirijo un teatro independiente desde hace 19 años y busco tener una cartelera. Hay 15 obras a la semana distintas en 2 salas, o sea, es una oferta enorme de distintas temáticas, de distintas poéticas, con mucha gente. Entonces, el asunto es cómo atraer a la gente y hacerle ver que no es teatro comercial, que van a tener que pagar muy caro para verlo. Y si vienen, les va a gustar, estoy seguro, y entonces regresan. Por eso hacer teatro para niños, para adolescentes, el teatro escolar, que es uno de los mejores programas que tiene México y que nos envidian en el mundo, es tan importante. Yo recuerdo, para cerrar, te diría que en mi infancia, recuerdo que nos llevaban a la escuela obras de teatro y yo recuerdo que era mágico. O sea, no sabes, era una ilusión. Oigan, el mes que entra va a venir una compañía de teatro a presentar, y era el viernes además. Entonces quedaba uno. ¿Qué dice tu familia de lo que haces? Pues siempre muy contento, es así, pues como todos. Como debe de ser. ¿Podemos sacar una foto de despedida, Maurice? Bien, pues. Muchas gracias. No sabes qué gusto que hayas venido. En verdad que te lo agradezco. Felicidades, porque sé que has hecho muchas cosas. Sé que tus actores están ahorita diciendo, míralo, no es tan enojón, se porta bien. No, pues tempranito. Muchas gracias, Maurice. Gracias. Pásala bien, hasta la próxima. Adiós.